Hoy, en un ratito, les voy a contar de dónde salen las ecuaciones de Lagrange. Eso va a ser la mayor parte de la clase de hoy, pero antes quiero contarles un ejemplo más, al estilo de los que estábamos haciendo en el pizarrón la clase pasada, un ejemplo así operacional de cómo usamos las ecuaciones de Lagrange. Y el sistema es una bolita en un aro, engarzada en el aro, puede moverse a lo largo del aro, una bolita masiva, sin fricción. Y el aro puede rotar alrededor del eje vertical y gira alrededor de este eje vertical con velocidad angular constante omega, como está indicada ahí. Es decir, acá, en algún lugar del mecanismo, tenemos un motorcito que se encarga de mantener la velocidad angular constante. Si lo dejáramos libre, el sistema sería otro. Entonces, por la geometría, por la forma que tiene este aparato, ¿qué coordenadas tendríamos que usar? Esféricas, ¿no? Porque la bolita se mueve en la superficie de una esfera. Así que de mi sistema de referencia inercial con ejes cartesianos X y Z, imaginémoslo centrado ahí en el centro de la esfera, de X y Z sabemos que podemos pasar a R, Z, Phi. Así que R, Z, Phi son tres coordenadas para describir la posición de la bolita en el espacio. ¿Cuántos vínculos tenemos? ¿Qué sabemos de R, por ejemplo? R es constante. Entonces hay un vínculo, este es el vínculo, R igual a R. El ángulo azimutal es omega t. El ángulo azimutal, que es el Z, así que tengo dos vínculos. Fíjense que los dos son holónomos, pero uno de ellos es holónomo dependiente del tiempo. ¿Está bien? Esto se manifiesta cuando uno empieza a calcular en que la relación que hay entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas que voy a elegir me va a quedar una dependencia temporal. Entonces, ¿qué coordenada elijo para describir el único grado de libertad que tengo? Voy a elegir el ángulo Phi, la latitud de la esfera. En general, el ángulo de las polares lo elegimos desde arriba o desde el ecuador, ¿verdad? Esa es la elección habitual. Yo acá elegí medirlo desde abajo. Fíjense que puse una flechita que tiene la cola en el eje del polo sur, digamos, apuntando hacia el radio vector. Simplemente porque, imagínense esto quieto, con omega igual a 0. ¿Qué movimiento hace la bolita? Es como un qué. ¿Es un qué? Un péndulo. Y los péndulos los medimos desde la vertical donde está el equilibrio estable. Entonces, por costumbre de la manipulación algebraica, elijo medirlo ahí. Pero por supuesto ustedes pueden medirlo, es decir, yo voy a elegir Phi y lo voy a medir para un lado y para el otro, entre menos pi y pi. Esto también es un poco distinto de lo que uno hace en esféricas en general, ¿no? Pero estas coordenadas uno tiene libertad para elegirlas, así que puedo hacer lo que quiero acá. Este ángulo Phi medido entre menos pi y pi me dice dónde se encuentra la bolita en el aro en cada momento, aunque el aro esté girando con velocidad omega t.
Entonces esta es la coordenada que voy a usar. Entonces, para nuestro primer objetivo es escribir el lagrangiano, para lo cual necesito la energía cinética y la energía potencial. Para escribir la energía cinética puedo usar el sistema inercial de referencia X y Z, pero después en el lagrangiano lo necesito en términos de la coordenada generalizada y la velocidad generalizada. Entonces, la mejor manera de empezar, prácticamente siempre en estos problemas, uno siempre puede empezar así, lo que pasa es que a veces uno se pone canchero porque las expresiones empiezan a repetirse y escribe medio de memoria directamente en las coordenadas generalizadas. Pero una manera de no equivocarse es empezar con la relación que hay entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas generalizadas que elegí. Entonces voy a escribir X y Z en términos de phi y el resto de los parámetros del problema. Entonces, primero escribo las coordenadas. Entonces tengo X, Y y Z. ¿Cuánto vale X? Lo que tengo que hacer es proyectar la posición de la bolita en el eje X, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para proyectarla al plano XY? Con el seno de phi. Entonces, R por el seno de phi me da la proyección en el plano horizontal. Entonces voy a tener R mayúscula, R por el seno de phi, y después para proyectarla en el eje X voy a usar el ángulo de azimut, el omega t, por coseno de omega t. Acá podría haber una fase inicial, dependiendo en el inicio del tiempo en qué ángulo está el aro inicialmente, pero eso no me interesa. Yo puedo elegir el inicio del tiempo cuando quiero, así que esa fase no me importa para esto. Y es igual, lo único que está proyectado con el seno de omega t. Y Z la saco del coseno de phi. ¿Cómo es? No, menos R coseno de phi. Menos R coseno de phi. Entonces esa es la relación entre las coordenadas cartesianas y la coordenada generalizada, que está metida acá, y el resto son parámetros. R es el diámetro y omega es la velocidad angular del aro. Estaba viendo que en las notas intercambié el uso de phi y z. Por si lo están siguiendo impreso. Entonces, ahora que tengo esto, sigo apuntando a querer escribir la energía cinética y la energía potencial. Estas son las coordenadas. En la energía cinética me van a aparecer las velocidades. Entonces, en segundo lugar, una vez que tengo esto, lo que hago es derivar con respecto al tiempo. Siempre conviene tener las velocidades porque las voy a necesitar al escribir la energía cinética. Así que en segundo lugar escribo las velocidades. Derivo cada una de estas con respecto al tiempo. Entonces tengo x punto igual a... Fíjense que estas son funciones explícitas del tiempo, pero esta es la variable, así que también depende del tiempo, ¿ok? Lo único que no depende del tiempo acá es el factor R, que es constante, porque es un aro hecho. Entonces me quedan, tengo un producto ahí, me van a quedar dos términos en la derivada temporal. Me va a quedar R. ¿Cuál me conviene escribir primero? La del primer término. R coseno de phi por phi punto por coseno de omega t más R seno de phi por omega por la derivada del coseno seno de omega t, así que esto es un menos. Y punto es parecida.
R coseno de phi punto, seno de omega t. Vayan controlándome que en el pizarrón es difícil hacer estas cuentas. Más R seno de phi por omega por coseno de omega t. Y z punto es R seno de phi punto. ¿Está bien? R seno de phi punto. Cambió el signo por la derivada del coseno. Entonces ahora tengo que armarme la energía cinética. En la energía cinética, ¿qué aparece? Un medio de m por x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado. Así que tengo que elevar al cuadrado estas y sumarlas. Fíjense que es un lío algebraico, pero no tiene mayor dificultad, ¿no? Lo único que hay que hacerlo con cuidado. Entonces vamos a hacerlas. Entonces vamos a hacerlas en pedazos y medio alineadas para que después sea fácil sumarlas. Empecemos con x punto cuadrado. X punto cuadrado tiene r cuadrado, phi punto cuadrado, voy a ir acomodando mientras tanto, coseno cuadrado de phi, coseno cuadrado de omega t. Para escribir menos los cosenos y los senos los pongo como c y s nomás. Ese es el cuadrado del primero. Más r cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de omega t. Ese es el cuadrado del segundo. Más el doble producto cruzado. Llamémoslo 2a porque acá no me entra. Y punto cuadrado. Es parecido, así que hay que mirar en la línea correcta. Es r cuadrado, phi punto cuadrado, coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de omega t, más r cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de omega t. Y ese es el cuadrado del primero más el cuadrado del segundo, más el cuadrado, más el doble producto cruzado. El doble producto cruzado son los mismos factores que hay arriba, ¿no? Porque este seno de acá está acá y este coseno de acá está acá. Así que en los productos cruzados quedan iguales y quedan con signos distintos, porque este tiene menos y ese más, y este tiene más y ese más. Así que el cruzado es igual que este y tiene el signo cambiado. Así que pongo menos 2a. Entonces ven que a pesar de que la cuenta tiene un montón de términos, se va a simplificar considerablemente. En particular, cuando lo sume, los términos cruzados se van a ir. Y además se van a ir un montón de cosenos cuadrados más senos cuadrados del mismo ángulo, que van a dar 1, que pueden salir como factor común. Fíjense lo que me quedó acá, cuando sumo x cuadrado más y cuadrado, x punto cuadrado más y punto cuadrado. Cuando sumo estos dos, ¿qué puedo sacar de factor común? Me queda r cuadrado, phi punto cuadrado, coseno cuadrado de phi, son el factor común de coseno cuadrado de omega t más el seno cuadrado de omega t. ¿No? Estos dos me vinieron acá. Y esto es 1.
Y algo parecido pasa acá. Más r cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de phi, son un factor común, de seno cuadrado de omega t más coseno cuadrado de omega t falla de tizas este es 1 y este se va con este. Así que quedó bastante más sencillo y cuando le pongo el z punto cuadrado para sumar, z punto cuadrado todavía no lo había escrito, es un término solo, así que me queda r cuadrado, phi punto cuadrado, seno cuadrado de phi. Así que cuando sumo x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado, también me sale un factor común de estos dos, que también me dan 1. ¿Ok? Cuando sumo el z punto cuadrado para armar la energía cinética. Entonces, con ese cálculo que hicimos recién, escribamos la energía cinética. Es un medio de m de x punto cuadrado más y punto cuadrado más z punto cuadrado es igual a un medio de m de r cuadrado phi punto cuadrado, es el factor común que me sale de acá, más esto, r cuadrado más r cuadrado, que dice omega cuadrado, seno cuadrado de phi. Esto es la energía cinética. Y como les decía, con el tiempo uno se puede poner canchero y empezar a escribirlas medio de memoria, ¿no? Porque, ¿qué es esto después de todo? Es el cuadrado de qué velocidad. R por phi punto, ¿qué velocidad es? A lo largo, claro, es la velocidad a lo largo del aro. Esa es una componente de la velocidad de la bolita. ¿Y esta qué velocidad es? R por el seno de phi. Claro, es la velocidad en la dirección azimutal, ¿no? Porque r por el seno de phi me proyecta la velocidad en el plano horizontal, por omega, que es la velocidad angular, me da la velocidad tangencial en la dirección azimutal. ¿Sí? O sea, en este caso no, por ejemplo, como la velocidad del anillo es constante, o sea, la energía no se conserva. Exactamente. Por eso estaba este problema en la guía 1, ¿no? Este es un problema donde la energía no se conserva. Claro, o sea, la energía no se puede usar a pesar de que no se conserva. Exactamente, sí. Inclusive, bueno, vamos a ver en problemas no conservativos estrictamente, ¿no? Donde haya dependencia en las velocidades, por ejemplo, el caso electromagnético. La mayor parte de esos casos escapan al programa de esta materia, pero, por ejemplo, el electromagnético. Pero algunos son tan importantes y tan interesantes que vamos a hacer alguna mención en clase y en algunos ejercicios. Este problema está en la guía de ejercicio siguiente, si no me equivoco, en la que le vamos a dar el martes de la semana que viene. Y lo que estoy haciendo yo acá es una parte de ese ejercicio que tiene algunas preguntas más. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando no está el motorcito? Y esto se puede mover libremente. Y para que se fijen las diferencias que hay entre una y otra cosa. Pero así como lo estoy haciendo, esta parte del ejercicio es instructiva desde el punto de vista metodológico para que vean cómo operar, pero además tiene una riqueza de análisis que es un poco lo que queremos transmitir, lo más importante que queremos transmitir en esta materia, que es una manera de aproximarse a los ejercicios, de tratar de sacar la mayor cantidad de física posible en
en el análisis de un problema mecánico. Y eso es algo que se adquiere practicando, ¿no? O sea, se aprende. Es algo que ustedes no aprendieron probablemente en Física 1 y nosotros queremos que lo aprendan practicando en esta materia. Y el enfoque que quiero dar, bueno, a partir de ahora, fíjense, traten de prestar atención a lo que se puede hacer. Bueno, pero primero tenemos que terminar de armar el lagrangiano, si no, no vamos a poder hacer nada. Tenemos la energía cinética, la energía potencial es más fácil en este caso. Yo había puesto numeritos, ¿no? Una vez que tengo 1, 2 y 3, esto sería 4, escribir la energía cinética y la energía potencial. La energía potencial en este caso es bien fácil, porque ¿cuál es el único potencial que actúa? El gravitatorio. Así que el potencial gravitatorio es mg por la altura. Mg por la altura z está para arriba, así que esto es mg por z. Y si reemplazo z en términos de mi coordenada generalizada, esto es menos m por g por r por coseno de phi. ¿Estará bien el signo? ¿Cómo es menos el coseno de phi? Phi va entre menos pi y pi, así que lo dibujo de los dos lados. Tengo phi, el coseno es así, así que menos el coseno es así. Esto es menos el coseno de phi, y esto es el potencial. Es un potencial que tiene un mínimo cuando phi es igual a 0, y crece para ambos lados. Está bien, eso es lo que tiene que ocurrir. Cuando la partícula se aleja del mínimo, sube y el potencial gravitatorio aumenta. Así que estoy seguro de que puse el signo bien. Si me hubiera equivocado con el signo, patatín, patatán, y supónganse que les queda m por g por r por el coseno de phi, o sea, la expresión algebraica correcta, pero con el signo cambiado. Cuando verifico así, me queda un potencial así, que tiene un máximo en el 0, que no puede ser el potencial que describe esa bolita. Porque cuando phi crece, la bolita sube, el potencial gravitatorio tiene que aumentar, no puede disminuir. Para eso hacemos esta verificación. Bueno, ya estamos cerca del primer objetivo que nos pusimos, que era escribir el lagrangiano. El lagrangiano es función de ¿qué? De las coordenadas generalizadas y las velocidades generalizadas, que son phi y phi punto, igual a 1/2 de m por r cuadrado, phi punto cuadrado, más omega cuadrado, seno cuadrado de phi, menos el potencial, menos más m por g por r por coseno de phi. Este es el lagrangiano. Hay un grado de libertad, una coordenada generalizada y por lo tanto una ecuación de movimiento. ¿Cuál es la ecuación de movimiento? La ecuación de Lagrange de esa coordenada. ¿Cómo se calculaba? Sí. En alguna bibliografía decía ecuación de movimiento de Euler y Lagrange. Bueno, hoy vamos a hablar de Euler. Es la misma ecuación, sí. En distintos contextos se llama distinta. Yo la voy a llamar ecuación de Lagrange. Para problemas mecánicos es la ecuación de Lagrange. ¿Y cómo es? La derivada con respecto al tiempo. La derivada parcial del lagrangiano con respecto a phi punto, que va a ser igual a la derivada parcial del lagrangiano con respecto a phi. Exacto, es muy fácil, siempre es muy fácil. Y es la misma para todas las coordenadas generalizadas.
Entonces, dl a d phi. ¿Dónde aparece phi? Phi aparece acá y acá. Entonces empecemos por esta. Derivo es un seno cuadrado, así que se me va el 2, me queda m r cuadrado omega cuadrado seno de phi coseno de phi. Más m por g por r seno de phi. ¿Ok? Esta. Gracias. dl a d phi punto. Phi punto aparece solamente acá. Y es la derivada de un cuadrado. Así que se vale un medio, me queda m r cuadrado phi punto. La derivo con respecto al tiempo y me queda m r cuadrado phi 2 puntos. Así que juntando las dos partes tengo m r cuadrado phi 2 puntos igual a m r cuadrado omega cuadrado seno de phi coseno de phi menos m g r seno de phi. Me puedo sacar de encima la m. Me puedo sacar de encima el r cuadrado. ¿Ok? Dividí por r cuadrado, pero acá tenía solamente r, así que me queda 1 sobre r. Así que en definitiva, la ecuación diferencial me queda phi 2 puntos igual, a ver que me conviene sacar factor común acá, seno de phi. Seno de phi está acá y acá. Entonces me queda omega cuadrado coseno de phi menos g sobre r con nada, paréntesis, seno de phi. Es una ecuación diferencial de segundo orden para la coordenada generalizada que elegimos phi. Está escrita de manera compacta, pero es una ecuación no lineal. Es bien linda, pero no hay ninguna garantía de que sea fácil de resolver. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Será fácil de resolver? No. Ni loco, ¿qué? Claro, sí, pero ¿quién te dice que son pequeñas? No, el problema está así, no dice para pequeñas desviaciones del cero. Sin embargo, y acá es donde quiero que presten especial atención, esta ecuación es difícil de resolver, pero es fácil de interpretar. De interpretar quiere decir de sacar información acerca del movimiento, de la trayectoria de la partícula, o sea, de la solución de esta ecuación diferencial. Fíjense la forma matemática que tiene la ecuación. Es una segunda derivada con respecto al tiempo de una variable igual a una función de esa variable. ¿Esto tiene forma de qué cuando lo mira un físico? ¿La forma de qué ecuación? Esto tiene forma de F igual M por A. Esto es la segunda ley de Newton para una partícula de masa 1 con aceleración phi doble punto
sujeta a esta fuerza que depende de la posición. Es una fuerza que depende de la posición, la podemos integrar, tengo un potencial. Es decir, eso que les estoy diciendo es una interpretación de esta ecuación, que es la ecuación de movimiento de esa, y yo les estoy diciendo, interprétenla como otra ecuación, como la ecuación de otro sistema, una partícula cuya F igual a m por A es esta ecuación. Tiene la forma phi dos puntos igual a una F de phi. Tipo F igual a m por A. Donde esta es una fuerza. Es una fuerza que depende de la posición, de la coordenada phi, y que por lo tanto la puedo interpretar como derivando de un potencial. Esta es una fuerza que deriva de un potencial, F de phi es igual a menos la derivada de qué potencial, no de U. De un potencial efectivo lo llamamos, un potencial que nos inventamos. Cada vez que tenemos que interpretar una ecuación de este tipo en términos de un potencial, lo llamamos potencial efectivo, lo vamos a hacer más de una vez, menos la derivada de U efectivo con respecto a phi. O si quieren pueden poner menos U', ¿no? Porque es una variable sola, efectivo. Sí, claro. Si se deriva de un potencial es una fuerza conservativa, por definición de fuerza conservativa. Son las que se derivan de un potencial. No, bueno, pero eso, miro la fuerza, ¿no? Esta fuerza es una función de phi. ¿La puedo integrar? Sí. Entonces el potencial efectivo es ese. Es eso nada más. Entonces escribamos, tenemos menos, pongamos U' efectivo es igual a G sobre R menos omega cuadrado coseno de phi seno de phi. Le di vuelta el paréntesis para tener en cuenta este signo. Entonces lo calculo. ¿Cuál es el potencial efectivo? Bueno, lo único que tengo que hacer es integrar esto, U efectivo. Es decir, acá hay un integro. ¿Y qué me queda? Bueno, hay dos términos. Es bastante fácil de hacer en este caso, ¿no? El primer término es G sobre R por el seno, así que eso ¿de qué potencial viene? Menos coseno, ¿verdad? Menos G sobre R coseno de phi. Y el otro término es menos omega cuadrado y es coseno seno. ¿De dónde viene coseno seno? De un seno cuadrado, ¿no? Seno cuadrado de phi sobre 2. Cuando derivo esto, me queda, se va el 2 con el 2, me queda el seno de phi, derivo el seno, me queda el coseno de phi con el signo menos. Así que tengo un potencial efectivo que es menos el coseno por un factor, menos el seno cuadrado por otro factor. Miren qué lindo. Es una suma de dos términos. Este término es menos un coseno,
¿Cómo es menos el coseno? Entre menos phi y phi. Es como el que habíamos dibujado allá arriba, ¿verdad? Es como una copita, así. ¿Y cómo es el seno cuadrado? Entre menos phi y phi. Son dos montañitas, ¿verdad? ¿Lo tienen presente? El seno al cuadrado, dado vuelta. A ver. Este es el coseno de pi, ¿verdad? Sí. Y bueno, entonces es esto. Bueno, hace así. Pero es como una copita igual. Es esto dado vuelta. Y menos el seno cuadrado tiene dos vallecitos. En lugar de tener dos montañitas, tiene dos vallecitos. Es así. Así que fíjense qué interesante. El potencial es la suma de dos partes que tienen máximos y mínimos. Los máximos y mínimos, fíjense, son importantes para la dinámica porque, ¿qué me dicen? ¿Que va a haber qué? Que va a haber puntos de equilibrio, lugares donde la fuerza se anula. Entonces, si le pongo la partícula quieta, se queda quieta. Y estos tienen máximos y mínimos. Ahora, cuando los sume, ¿quedarán esos máximos y mínimos o se plancharán? Bueno, claramente dependerá de estos factores, que persistan esos máximos y mínimos. Porque si desaparece un máximo, eso quiere decir que los equilibrios inestables no están. Si desaparecen los mínimos, eso quiere decir que los equilibrios inestables no están. Y eso está en las propiedades de esta función, sin haber resuelto la ecuación diferencial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para saber si hay equilibrios? Voy a borrar esta, que es la que tiene la cuenta más aburrida. Lo primero que nos preguntamos cuando tenemos un potencial, sea un potencial efectivo o un potencial, es si tiene equilibrios. ¿Qué es esto que estábamos diciendo de los máximos y mínimos? ¿Cómo hacemos matemáticamente para buscarlos? ¿De dónde salen? De los ceros de la derivada. Entonces, del potencial, lo escribí porque quiero tener el potencial, ver la forma que tiene, pero los puntos críticos, digamos, salen de los ceros de la derivada. No necesito la derivada de nuevo, ya la tengo acá, es la fuerza, ¿no? Es esta. Entonces, salen de U' efectivo de phi igual a 0, y esto es igual a G sobre R menos omega cuadrado coseno de phi multiplicado por seno de phi. Así que tengo un producto de dos factores. Así que para que se anule, se tiene que anular alguno de ellos. Entonces, miremos primero los del seno de phi, que son más fáciles. El seno de phi me dice que tengo dos equilibrios. ¿Cuáles son? Son los ceros del seno. Llamémoslo phi0 igual a 0 y phi1 igual a pi, o menos pi, que es el mismo punto, es el de arriba, ¿no? ¿Estos puntos dónde están justamente? Están acá y acá, en el anillo, en el aro. O sea, es como un péndulo. Vieron que al principio habíamos dicho esto, si está quieto se parece a un péndulo. Un péndulo también tiene dos equilibrios, el equilibrio de abajo y el equilibrio de arriba, el estable y el inestable.
Pero U efectivo es el producto del seno por este factor, así que tengo más equilibrios, donde se anula este factor. ¿Y este factor se anula en algún lado? Entonces, esto por un lado. Y por otro lado necesito que, fíjense, esto es una diferencia, ¿no? Así que si hago que esto es igual a 0, puedo despejar el coseno del ángulo. Coseno de φ es igual a, ¿me quedó bien? G sobre R omega cuadrado. ¿Me quedó bien? Así que tengo más equilibrios donde el coseno sea igual a G sobre omega cuadrado R. Ahora, ¿eso puede que ocurra o puede que no ocurra? ¿De qué dependerá? De que sea menor que 1. ¿Y de qué depende que sea menor que 1? De los parámetros del problema. Si cambio el radio, cambian las condiciones para que existan estos equilibrios. Si cambio la velocidad angular, cambian las condiciones para que existan esos equilibrios. Si cambio la gravedad, cambian las condiciones para que existan esos equilibrios. Entonces, de acá tenemos dos alternativas, que haya equilibrios o que no haya equilibrios. Entonces, vamos a ponerle asterisco. De asterisco tenemos las dos alternativas. ¿Cuál quiero poner primero? Si es mayor que 1, que no existan más. G sobre, fíjense cómo lo voy a escribir. G sobre omega cuadrado por R mayor que 1 es lo que quiero decir. Pero no lo voy a escribir así, porque yo soy físico, no soy matemático. Entonces, esta condición escrita así, desde el punto de vista físico, no me dice mucho. Porque fíjense que los parámetros que aparecen en esta expresión no son todos iguales. Quiero decir, no juegan el mismo rol en el aparato, en el sistema mecánico. Hay uno que es claramente distinto. ¿Cuál es? Omega es distinto. Omega es distinto porque omega es la velocidad a la que está girando el motorcito. El motorcito puede tener una perilla, un potenciómetro, y yo modifico esa velocidad. Mientras que los otros dos están dados para un aparato armado puesto en la superficie de la Tierra. G y R no los puedo cambiar. En cambio, omega sí lo cambio. Por supuesto, también puedo cambiar R armando otro aparato, puedo cambiar G subiéndolo a una montaña, qué sé yo. Pero el que es obviamente un parámetro de control físico, porque puedo poner una perilla y moverlo, es omega. Entonces, no escribamos esto así, sino que escribámoslo como paso el omega multiplicando, no sé si omega o omega cuadrado. Me queda omega cuadrado menor que G sobre R. Si omega cuadrado es menor que G sobre R, es decir, si el parámetro este, que un físico llamaría un parámetro de control, entonces no hay más equilibrios. Mientras que sí, lo pongo acá para que quede paralelo, omega cuadrado es mayor que G sobre R, hay más equilibrios. ¿Por qué? ¿Cuáles son los equilibrios? El arcocoseno de esto. ¿Y cuántos más hay? ¿Por qué? ¿Cómo sé que hay dos? De menos pi a pi, y la función coseno es par. Así que si tiene un cero de un lado, va a tener un seno del otro lado. Por supuesto, lo que puedo hacer es,
Hoy no traje la computadora, la clase que viene traigo la computadora y les muestro, uno grafica esta función y modifica omega y ve cómo aparecen y desaparecen equilibrios según omega sea mayor o menor que un valor crítico. Lo voy a escribir acá abajo y después vuelvo a correr el pizarrón. ¿Cuánto es el valor crítico? Raíz de G sobre R. ¿A qué le suena raíz de G sobre R? La frecuencia de oscilación de un péndulo, ¿no? O sea, es la frecuencia de oscilación natural de la bolita cuando el aro está quieto y la bolita funciona como un péndulo en el fondo del mínimo de abajo. Sí. Sí. Es decir, si tengo soluciones de esto. Sí. Claro. Siempre va a existir, ¿no? Porque esto existe siempre, acá no hay ninguna condición. Entonces, hay una manera que nos hemos inventado para hacer una especie de atlas de los equilibrios que existan en función del parámetro de control. Y Φ0 también. Bueno, una cosa es que el equilibrio exista, otra cosa es que sea accesible por las condiciones iniciales. Como equilibrio existe siempre. De hecho, nosotros sospechamos que ese equilibrio es un equilibrio de qué tipo. Es inestable. Es el equilibrio inestable. Cuando está quieto es el equilibrio de arriba de un péndulo, así que es el inestable. Siempre va a haber un máximo de potencial ahí. Para cualquier valor de omega siempre va a haber un máximo de potencial. Pero no pasa lo mismo con este equilibrio. Para ver la estabilidad de los equilibrios, ¿qué tenemos que mirar? Vos tenías la mano levantada. Y están en el arco coseno de G sobre omega cuadrado de R. Es una función trascendente. No puedo escribirla de otra manera. Podría escribir acá phi asterisco. De hecho, podría escribir, qué sé yo. A esto lo llamé 0, 1, pongámosle 2 y 3. Va a ser igual a más menos el arco coseno de G sobre omega cuadrado de R. Ese es el valor que tiene. Pero no me dice más que eso, ¿no? Pues tendría que usar la calculadora para hacerlo. Pero hay algo más interesante, que es lo que les decía recién cuando estaba contentando a tu compañero, hacer una especie de atlas de dónde están los equilibrios. ¿Y de qué tipo son los equilibrios? Porque estamos hablando de si los equilibrios son estables o inestables, pero hablado es Sarasa. Nosotros podemos calcular si son estables o inestables. ¿Qué es lo que hay que hacer? La derivada segunda. La derivada segunda me dice si el equilibrio es un máximo o un mínimo del potencial efectivo. No lo voy a hacer porque es una cuenta. Ustedes después cuando hagan el ejercicio háganlo. Va a resultar que este es siempre inestable, que estos cuando existen son estables y que este cambia de estabilidad en este punto. Entonces, la solución mecánica del problema tiene un cambio cualitativo. Un equilibrio que era estable se convierte en inestable y aparecen dos nuevos equilibrios inestables. Entonces, para poner esto de manera compacta, gráfica, como si fuera un atlas de los equilibrios, es que usamos estos dibujos que se llaman diagramas de bifurcaciones. El diagrama de bifurcaciones en este caso va a ser así. Tiene en el eje horizontal el parámetro de control, que en este caso es omega. El parámetro de control. No sé si llegan a ver lo que escribí ahí, puse parámetro de control.
Y en el eje vertical pongo los equilibrios, todos los que haya. Para cada valor del parámetro de control, los equilibrios que haya. Llamémoslos phi asteriscos a los equilibrios. Entonces, en algún lugar de este eje está el omega crítico, que lo acabo de calcular, es este. Cuando omega es menor que el omega crítico, ¿qué equilibrios tengo? Tengo el phi 0, ustedes calcúlenlo, es estable. Y tengo, esto tiene que ir entre pi y menos pi, ¿verdad? Pi y menos pi son el mismo punto, así que lo dibujo de un solo lado, si quieren, o de los dos lados. Y tengo este que es siempre inestable. Como es inestable, lo dibujo con líneas punteadas. Y cuando omega es mayor que omega crítico, este se vuelve inestable. Y aparecen estos dos, los arcocosenos estos, que salen de cero, uno lo dibuja, con una forma así característica, como si fuera un tridente, por eso se llaman diagramas de bifurcaciones. Y cuando omega se haga muy grande, ¿a dónde va a tender? Imagínense esto girando a pi sobre 2, al ecuador, ¿no? Cuando gire muy rápido, se centrifuga la partícula, se va al ecuador. Entonces esto va a ser así. Y se va a ir ahí a pi sobre 2. Esto se llama un diagrama de bifurcaciones porque este cambio cualitativo que sufre la solución de la ecuación de movimiento acá, es decir, había un equilibrio que se volvió inestable y aparecieron equilibrios que antes no existían, se llama bifurcación. En nuestros contextos, esto se llama transición de fase de segundo orden en la mecánica estadística. En otros contextos se llama ruptura espontánea de simetría. Y esto es algo que atraviesa la física hoy en día, desde la dinámica de poblaciones hasta el bosón de Higgs, pasando por el magnetismo y la inflación cósmica. Literalmente, así, con esta forma. No tengo el dispositivo mecánico para hacerlo, pero a lo mejor pueden proponerle al profesor de experimental de fabricarse una bolita deslizándose en un aro. Bueno, este es el problema de ejemplo que quería contarles. Y ahora vamos a empezar con un poco más de teoría. Para ver de dónde salen las ecuaciones de Lagrange. Hay más de una manera de obtener las ecuaciones de Lagrange. La que vamos a ver nosotros, porque a mí me resulta particularmente interesante, es algo que se llama el principio de Hamilton. Es algo que formuló William Rowland Hamilton a principios del siglo XIX. Y demostró que las ecuaciones de Lagrange se pueden obtener de un principio variacional. Hamilton era un matemático irlandés, absolutamente genial. Tuvo una vida desgraciada. Entró a la universidad cuando tenía 13 años, cuando tenía 18 ya lo habían designado profesor en el Trinity College en Dublín. Hizo unas contribuciones extraordinarias a la matemática y a la física matemática. Se enamoró de una mujer equivocada, lo cual lo llevó al alcoholismo y a escribir mala poesía.
durante el resto de su vida enfermó gravemente a raíz de, bueno, de las dos cosas, y murió relativamente joven. Inventó el hamiltoniano, que es el objeto central de la física, pero él creía que su mayor contribución habían sido los cuaterniones de Hamilton. ¿Oyeron hablar de los cuaterniones? Los cuaterniones son una generalización de los números complejos a 3 dimensiones. Él inventó esto en un momento de inspiración, que estaba paseando por Dublín, y para no olvidarse la idea que había tenido, lo dejó grabado en la piedra de un puente sobre un río. Así, por las dudas, cuando llegaba a la casa se olvidaba, podía volver ahí a fijarse la idea que había tenido. Los cuaterniones tuvieron un renacimiento en los últimos años porque se pueden usar los cuaterniones para escribir rotaciones en 3D, haciendo menos operaciones que usando matrices de rotación, que son las que aprendemos en álgebra lineal. Y por lo tanto es más eficiente desde el punto computacional computar rotaciones en 3D usando cuaterniones. Entonces, cuando jugamos a Fortnite y los objetos esos que están en la escena de Fortnite giran en 3D, los cálculos para mostrarlos en la pantalla están hechos con los cuaterniones de Hamilton. Es impresionante. Ustedes juegan al Fortnite, me imagino, ¿no? ¿Conocen un canal de YouTube que se llama, ¿cómo se llama? Acapella Science. Acapella Science. Es un chico, un estudiante de doctorado, me parece que ya terminó el doctorado de física, que hace canciones a capela sobre temas científicos. Son buenísimos. Y tiene un tema sobre Hamilton que se los recomiendo porque está espectacular. ¿Qué es lo que dice el principio de Hamilton? Supongamos que tenemos un sistema que tiene un cierto estado a un cierto tiempo. ¿Se acuerdan del espacio de estados? Lo dibujo en 2 dimensiones, pero esto en general es un espacio multidimensional. A un cierto tiempo el estado del sistema es este, es Q a T1. Al avanzar el tiempo, la configuración del sistema cambia, ¿no? Las partículas suben y bajan, se acercan y se alejan entre sí, las partículas se mueven en 3D. ¿Y qué es lo que pasa con este punto en el espacio de configuraciones? El punto entero, que representa todo el sistema, se mueve. Así que a otro tiempo, este punto, que a tiempo inicial estaba acá, en Q de T1, a otro tiempo está en otro lado. Entonces está, por ejemplo, acá, Q de T2. De manera que a lo largo del transcurso del tiempo, el punto este se movió desde Q de T1 a Q de T2, describiendo una trayectoria en este espacio de configuraciones. Ahora, puede haber ido por acá, pero también podría haber ido por acá. O también podría haber ido por acá.
¿Qué es lo que dice el principio de Hamilton? El principio de Hamilton dice que el sistema sigue la trayectoria en este espacio tal que una cierta cantidad es mínima. Esa cantidad es esta. Es una integral del lagrangiano a lo largo de la trayectoria. Es una cosa completamente novedosa, nunca habíamos encontrado algo en la física escrito así. Sigue la trayectoria tal que S, ¿cómo se llama S? Fíjense, ¿qué unidades tiene S? ¿El lagrangiano qué unidades tiene? De energía. Así que S, ¿qué unidades tiene? De energía por tiempo. No, eso es energía sobre tiempo. Energía por tiempo es acción. Así que esto se llama la acción. Es una magnitud que se usa poco, salvo porque entra en la formulación de la mecánica. Sigue la trayectoria tal que la acción es mínima ¿mínima con respecto a qué? Con respecto a las otras trayectorias que podría haber seguido. Es un concepto parecido al del mínimo de una función que aprendemos en análisis 1, ¿no? El mínimo de una función, que es el mínimo con respecto a qué? Con respecto a valores que pueda tener la variable de la función. Acá no tenemos valores de una variable, ¿no? Acá tenemos trayectorias enteras, objetos extendidos, que pueden apartarse del que yo dibujé en naranja. Estrictamente no es que es mínima, sino que es extrema. O sea, puede ser mínima, puede ser máxima o puede ser estacionaria. Lo que importa es que sea estacionaria. Yo por más que pienso no se me ocurre ninguno donde no sea mínima. Y cada tanto alguien me cuenta uno donde no es mínima y después me lo olvido, así que sigo pensando que es mínima. Pero eso no es lo importante. Lo importante es cómo está formulada, ¿no? Podemos pensar que es mínima, no pasa nada. ¿Perdón? No, me parece que no. No. No estoy seguro, pero no se me ocurre por qué tendría que ser única. De hecho, por ejemplo, si fuera estacionaria, ni mínima ni máxima, habría todo un rango de trayectorias que darían la misma acción, ¿no? Y de hecho, el principio está definido así como a orden 1, ¿no? Importa solamente lo que pase a orden 1, a orden 2 podría haber diferencias, lo único que importa es a orden 1. O sea, el primer diferencial de la acción tiene que anularse, dicho en términos como de análisis 1. Antes de ponernos a calcular, pongamos alguna hipótesis más de lo que dice Hamilton. Esto ocurre si todas las fuerzas, excepto las de vínculo, son derivables de potenciales, y los potenciales
pueden depender de la posición, pero también pueden depender de las velocidades, ¿no? Potenciales generalizados, esto es generalizable a potenciales que dependan de las velocidades. Esta es la hipótesis más débil. Estos sistemas tienen nombres, se llaman monogénicos, y las fuerzas son derivables de potenciales generalizados, se llaman monogénicos. Y lo que se demuestra es que si el sistema satisface esto, entonces el principio de Hamilton implica las ecuaciones de Lagrange. Si el sistema es holónomo, que es una hipótesis más fuerte, entonces sí, solo sí. El principio de Hamilton implica las ecuaciones de Lagrange y las ecuaciones de Lagrange implican el principio de Hamilton. El caso de los vínculos holónomos es el que más nos interesa. Yo les voy a probar la mitad del teorema. Él implica, para un lado, que el principio de Hamilton implica las ecuaciones de Lagrange, que es la parte que más interesa porque es donde uno puede ver la ventaja de la formulación lagrangiana. Se los voy a destacar cuando me lo encuentre, porque es algo que vale la pena tener en cuenta. Es lo que hace que las ecuaciones de Lagrange no dependan de las coordenadas, que sea la misma ecuación en todas las coordenadas generalizadas. Voy a hacer una demostración simplificada. Que tiene de todas maneras el gustito de cómo es la demostración. En los libros pueden encontrar demostraciones más detalladas, más matemáticas, con todas las hipótesis y tal. En el libro de Arnold, por ejemplo, que para los que más les guste más la matemática, el libro de Arnold es un libro así súper formal de mecánica, y en los libros clásicos, como el libro de Goldstein, tienen mucho más sobre esto que vamos a hacer ahora, que se llama cálculo de variaciones. El cálculo de variaciones es una matemática un poco novedosa para ustedes, así que vale la pena dedicarle un cachito, así en general. Tiene muchísimas aplicaciones, no solo toda la física hoy en día se puede derivar de cálculos de principios variacionales, sino que son útiles para técnicas de cálculo en ingeniería, por ejemplo, para calcular cosas. Imagínense que lo que uno quiere es calcular una función que haga que algo sea mínimo. Así que es algo que tiene pinta de ser interesante, ¿no? Si uno quiere minimizar algo, el gasto de algo, el consumo de algo, el costo de algo, el cálculo para hacerlo puede ser útil en muchas circunstancias más allá de la mecánica. Más ejes acá, por ejemplo. Se sigue cumpliendo, sí. Y hasta en dimensión infinita. En teorías de campos, de hecho ahí es donde está la ventaja de la formulación como principio variacional. Cuando estudien teorías de campos, los que estudien ustedes, van a ver ahí más ventajas de esto. Bueno, no sé si hacer un recreo ahora medio adelantado. Sí, paremos ahora, así empezamos a calcular después. Paramos 10 minutos exactos. Retomamos 10 menos 10. Bueno, como les decía, el cálculo de variaciones es una matemática nueva, si bien las ideas son similares a las del análisis 1, donde uno busca extremos de una función, pero vamos a especificarlo más en general. Ustedes conocen algún otro principio variacional seguramente, los que estudiaron óptica en alguna de las materias elementales de física, el de Fermat. ¿Qué dice el de Fermat? Claro, el camino óptico más corto. Ese fue el primer principio de... el Fermat es anterior a todo esto, ¿no? El primer principio variacional que se conoció en la física fue el de Fermat. Otra aplicación del cálculo variacional sería encontrar el camino más corto geométrico entre dos puntos, ¿no? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es entre dos puntos de R3? Es una recta. Pero depende de la geometría donde lo busquemos, ¿no? En la superficie de la Tierra, por ejemplo, no es que en la superficie, en una esfera, por ejemplo, ¿cuál es el camino más corto?
claro, un arco de círculo máximo. Los círculos máximos son los caminos más cortos en las esferas. En un cilindro será algo, no sé, lo tienen que calcular en la guía de la semana que viene. ¿Cómo se llaman esas curvas? Que son a mínima longitud. Las geodésicas. Las geodésicas en una superficie, en un espacio, se calculan haciendo un cálculo variacional. En general lo que uno tiene para calcular es lo siguiente. Es una función que es la que quiere minimizar la longitud, la acción, el camino óptico, el tiempo, el costo, escrita como una integral de una función de otra función y su derivada de un argumento. Hay como una matrioshka de funciones acá. El de más adentro, que es el que está en la integral, es un intervalo real, vive en un intervalo real. Entonces, este es real. Esto es un espacio vectorial, función del espacio real, ¿no? Son trayectorias, son curvas que dependen del espacio este. Estas son las tangentes de estas, ¿no? Entonces, este es el espacio tangente de este espacio. Entonces no escriban nada de esto, porque es zaraza geométrica. No lo voy a especificar matemáticamente. Entonces, este es escalar, este es un vector, pero este es de nuevo un escalar. Entonces, esto sale de los escalares, va a un espacio vectorial y vuelve a los escalares. Y lo integro en los escalares de manera que esto es escalar. ¿Está bien? Esa es la idea. En las notas hay un poco más de detalle matemático de esto, pero lo que me interesa que recuerden es esto que les acabo de decir. Y la idea es tener dos puntos, A y B, que son pares x1 y 1, x2 y 2. Este es el función de este. Y encontrar la trayectoria que conecta estos dos puntos tal que S es mínima o estacionaria. Entonces la idea es similar a la idea de análisis 1, donde se toma la derivada o el diferencial y uno busca que la derivada se anule. Y si es mínimo o máximo va a depender de la segunda derivada, pero si solo nos interesa que sea extremo, la segunda derivada no la miramos. Entonces todo el cálculo lo hacemos al primer orden diferencial. En análisis 1 lo que hacíamos era un apartamiento de la variable respecto al punto donde queremos calcular. Acá lo que tenemos que hacer es apartarnos toda una trayectoria, ¿no? Entonces digamos que y de x es la correcta, la que minimiza S. Es la correcta respecto de apartamientos. Los apartamientos son otras curvas, como z, de manera que la diferencia entre ambas es delta i. Y de delta i, ¿qué sabemos? Bueno, que es chiquita, porque queremos apartamentos que sean cercanos, no lejanos, sino que sean cercanos, para hacer un análisis diferencial. Y sabemos que estas deltas, delta i, se anulan en x1 y x2. Para cualquier apartamiento que hagamos, se anulan en x1 y x2. Eso también se puede relajar, pero con esto nos alcanza. Entonces, escribamos un poco más. Ya escribí lo que es z. Esto lo podríamos escribir acá. Delta i de x1 es igual a delta i de x2 es igual a 0. El apartamiento se anula en los extremos. ¿Cómo cambia f cuando cambio de trayectoria? Porque para calcular cómo cambia s, tengo que hacer esta integral, tengo que decir cómo cambia f al hacer ese cambio de la trayectoria. Entonces,
¿Cómo calculamos el cambio de f? Estos cambios los llamamos deltas, delta de f. Es una función con varias variables anidadas, así que lo calculo por la regla de la cadena. Así que esto es la derivada de f respecto de i por el cambio de i, más la derivada de f con respecto a i' por el cambio de i'. Cuando cambia i, cambian las tangentes también. El delta i es esto. ¿Y qué es el delta de i'? Bueno, i' puede cambiar como en dos direcciones, ¿no? Puede cambiar porque cambia i y también porque cambia x. Así que lo tengo que calcular, delta i', es el delta de la derivada de i con respecto a x. Es decir, yo tengo que i cambia porque cambia x y también cambia i. Entonces, si las funciones son razonablemente analíticas, esos dos cambios son intercambiables, ¿no? Es como hacer una segunda derivada. Así que esto, acá se pueden intercambiar los diferenciales. Y esto, a primer orden, es la derivada con respecto a x del delta i. Y eso lo voy a necesitar ahora para hacer el cálculo. Este es tal vez el punto más complicado de entender si uno no quiere meterse en un pizarrón entero de definiciones matemáticas que no nos va a llevar a nada. Pero es como hacer una derivada doble. Una es, esta delta es un cambio en i. Y esta derivada es un cambio en x. Para i's suficientemente suaves, esas dos cambios infinitesimales son intercambiables. Entonces puedo intercambiar el cambio que llamamos delta con el cambio que llamamos derivada con respecto a x. Esa es la idea. Entonces ahora, sabiendo cómo cambia f, puedo saber cómo cambia s. El cambio en s, que lo llamamos delta s, es igual a la integral entre x1 y x2 de el delta f de f a di por delta i más df a di' por delta i' de x. Claro. Imagínate que la función que hace que s sea mínima es la blanca que está acá. Esa es la i de x. Hacemos cambios de la i. A eso lo llamamos delta i. I más delta i nos da la z, nos da trayectorias que son incorrectas, en el sentido de que el cambio, en el sentido de que la acción calculada sobre la z da más grande que calculada sobre la i. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, hago un cambio. Para que el cambio en S sea nulo a orden diferencial en el cambio que hago en la trayectoria, entonces, bueno, tengo que calcularlo e imponerlo. Entonces yo digo, bueno, hago un cambio en I, eso produce un cambio en F y eso produce un cambio en S. Hago un cambio diferencial, ¿no? Por eso lo estoy haciendo diferencial el cambio este. Entonces, hago un cambio diferencial en I, este diferencial lo calculo por la regla de la cadena. Cuando cambio I, cambian también las tangentes de I.
Entonces eso produce un cambio en f. Ese cambio en f me va a producir un cambio diferencial en s. Yo quiero que s sea 0. Este cambio quiero que sea 0 a primer orden. ¿Está bien? Entonces eso es lo que estoy calculando. Acá calculo el cambio en s. ¿De dónde viene? Del cambio en f. Lo metí ahí adentro. Y ahora sigo la cuenta. Entonces, esto tiene dos términos. Así que tengo que hacer esa integral haciendo la integral de este y la integral de este. Voy a hacer primero la integral de este, del segundo. ¿Qué integral es? Es la integral entre x1 y x2 de f a d y' por delta y' diferencial x. Uso lo que les dije de que se puede intercambiar la delta de y con el diferencial de x que está en la prima. Entonces esto es igual a x1, x2 integral de f a d y'. Saco la derivada con respecto a x, que es esta prima de acá, por el delta y diferencial x. Entonces, esta integral, fíjense que esto es una función y esto es una derivada en la variable de la integral. Así que esta integral la puedo hacer por partes, porque esto es una u y esto es una db. Es una u y esta es una d'. Esto, ¿no? Es una derivada en la misma variable que estoy haciendo la integral. Así que esa integral la puedo hacer por partes. Y esto me da u por b, o sea, primero me da este factor, de f a d'. Después me da b. Si esto es b', entonces b es delta i entre los extremos, menos la integral entre x1 y x2 de b, que es delta i, diferencial u, de a de x, de df a d', diferencial x. Esta es la b y esta es la u', de la integración por partes. Así que, ¿qué gané haciendo esto? ¿Qué pasa con el primer término? Esto está hecho por partes. Este término es 0 porque delta i se anula en los extremos. Así que me queda solo este. ¿Y qué gané? Cuando ponga todo junto, pongámoslo, fíjense lo que se arma. Df a di, que es este término de acá, delta i. Delta i también aparece acá, así que lo puedo sacar factor común. Así que me queda df a di menos lo que acompaña al delta i de acá, que es dA de x por df a di' por delta i diferencial x
así. Y yo estoy buscando que S tenga un extremo, es decir, que delta S sea 0. Así que esto tiene que ser 0. ¿Y qué puedo decir de acá? Si yo quiero que esto sea 0 para cualquier variación del camino. Esas son las variaciones. Las variaciones son las delta psi. Estas son las variaciones del camino. Tiene que ser igual a 0 para que S tenga un extremo, para toda variación del camino, para todo delta I. Así que todo lo que está acompañando al delta I acá adentro tiene que ser 0. ¿Se dan cuenta por qué? Es como lo de la independencia lineal en los espacios vectoriales, ¿no? Por ejemplo, el delta I podría ser así. 0, 0, 0, 0, un cachito. ¿Está bien? Con este cachito distinto de 0 en cualquier lado. Entonces lo que acompaña al delta I tiene que ser 0. Y lo que acompaña al delta I es de F a de I menos d a de x de F a de I' igual a 0. Lo que acompaña al delta I es una ecuación diferencial de la F, que se llama ecuación de Euler-Lagrange. Euler estaba trabajando en este tema, tratando de formalizar un método del cual les voy a contar a continuación, y en la práctica hacemos la demostración. Y recibió una carta de Lagrange, que en ese momento se llamaba Lagrange porque todavía vivía en Turín. Y Euler quedó encantado. Euler era el matemático más prestigioso de Europa. Y quiso llevárselo a Lagrange a trabajar con él a Berlín. Y Lagrange, que era muy bajo perfil, se intimidó un poco y no fue. Pero trabajaron mucho por correspondencia. Cuando Euler murió, le ofrecieron la cátedra de Euler a Lagrange. Lagrange se fue a Berlín y en Berlín escribió la mecánica analítica, que la publicó en francés porque hubo un cambio político en Prusia y se le complicó a los extranjeros y a los científicos y se fue por invitación de Lavoisier a París en 1788. ¿Qué pasó al año siguiente en París? La Revolución Francesa, y a su amigo Lavoisier, ¿qué le pasó? Le cortaron la cabeza. Pero Lagrange era súper bajo perfil, así que navegó la Revolución Francesa perfectamente, publicó el libro y vivió en París hasta su muerte en el siglo XIX. Bueno, en particular, si F es el lagrangiano de Q punto, salen las ecuaciones de estas para el lagrangiano, que son las ecuaciones de la mecánica, que son las que en general llamamos ecuaciones de Lagrange. No hay, por supuesto, una nomenclatura única, ¿no? En general se llaman ecuaciones de Euler-Lagrange así en general, y de Lagrange cuando son las de la mecánica, pero es más o menos lo mismo. Este cálculo, que para ustedes es novedoso, está tan bueno que voy a resolver un problema que no tiene mayor relevancia en la mecánica, pero que es un problema histórico porque es el que lanzó todo esto. Y que sirve de práctica, de paso. Ustedes van a tener que hacer algunos ejercicios sobre esto. Es el problema de la braquistócrona.
El análisis de este problema llevó a Johann Bernoulli a inventar el cálculo de variaciones, que después Euler formalizó y Lagrange generalizó. Bernoulli, hay una anécdota de esto, porque Bernoulli lo planteó como un desafío. Publicó un paper en una revista de la cual él era el editor. Bernoulli era un matemático suizo. Es el padre del Bernoulli de la hidrodinámica, que es Daniel Bernoulli, este es Johann Bernoulli. Publicó el siguiente desafío: encontrar la trayectoria que sigue una partícula en un plano vertical que soltada desde un punto a una cierta altura, llega a otro punto en el mismo plano vertical en el mínimo tiempo de recorrido. Brachistochrona significa el mínimo tiempo. O sea, ¿cuál es esta trayectoria? Y dijo que desafiaba a todos los matemáticos de Europa a que le mandaran sus soluciones y que a las soluciones correctas él los iba a felicitar y las iba a publicar. No había premio de dinero, nada, simplemente las felicitaciones de Bernoulli. Y Bernoulli recibió varias soluciones. Una de su hermano Jacob. Ahí uno sospecha. No quiero decir nada porque en realidad no se dice nada, pero una era de Jacob. Después estaba la de Bernoulli, que él lo había resuelto el problema. Una de Leibniz, que había inventado el cálculo diferencial. Una de otro matemático alemán, que no me acuerdo el nombre. Y una de Newton. Dice uno de los biógrafos de Newton, dice que Newton recibió el desafío un día a la tarde volviendo de la Casa de la Moneda. Newton era presidente del Banco Central o de la Casa de la Moneda. Y estaba muy cansado porque estaban haciendo una reforma monetaria, pero el problema le interesó, se fue a su despacho y estuvo hasta las 4 de la mañana calculando y lo resolvió. Y se lo mandó al presidente de la Royal Society y se lo mandó anónimamente a Bernoulli. Y dicen que Bernoulli cuando lo recibió dijo: este es de Newton. Se reconoce al león por sus garras. Y cuando le dijeron que lo había resuelto en menos de una noche, Bernoulli había estado como 2 semanas calculando, dijo: este de Newton. Y por supuesto estaban todos bien, y los publicó todos. Yo traté de leerlas y hoy en día es incomprensible. El método de Bernoulli es el más parecido a lo que se convirtió en el cálculo de variaciones, pero era muy geométrico. Euler lo que hizo justamente fue formalizarlo en términos del análisis. Yo traje un dispositivo para que hagamos la demostración con la curva que sale de este cálculo en la práctica. Bueno, entonces vamos a calcularlo. Vamos a ir desde A hasta B. En un plano horizontal, sujeto a la acción de la gravedad, en el mínimo tiempo. Es decir, lo que queremos es que el tiempo en ir de A a B sea el mínimo. Galileo ya había calculado que si A y B son puntos de un cuadrante, se tarda menos tiempo por el arco del círculo que por la diagonal. Y Galileo se quedó convencido de que este era el mínimo tiempo, pero no es. ¿Cómo calculamos el tiempo? El tiempo en ir de A a B. De A a B. Queremos calcularlo así. Queremos usar esto. Así que lo queremos calcular como una integral. Es la integral. Después vemos lo que ponemos acá, entre A y B, ¿de qué es el tiempo? Del diferencial tiempo, para empezar. Pero sí, podemos convertir el diferencial tiempo en distancia sobre velocidad. Es decir, en lugar de integrar en el tiempo,
el diferencial tiempo lo convertimos en un diferencial S, llamémoslo, a lo largo de la trayectoria, la distancia a lo largo del recorrido, sobre la velocidad, entre A y B. La gracia de escribirlo así es que la velocidad de una partícula que cae de cualquier manera, sin rozamiento, ¿no? Por acción de la gravedad, la podemos calcular en cualquier punto de la trayectoria usando la conservación de energía. ¿Está bien? Así que eso lo podemos convertir a coordenadas, esa velocidad. La energía de la partícula es, en el punto de arranque, es un medio de m por la velocidad de a al cuadrado. Esta podemos suponer que es 0, o sea que la dejamos caer. No sé por qué puse menos m por g, porque debo haber puesto los ejes así. Este es el eje X y este es el eje Y. Así puedo escribir las coordenadas. No me pregunten por qué elegí X vertical e Y horizontal. Me quedó así y la cuenta me salió así, así que quedó así. Así que la energía potencial acá es menos m por g por x de A, que podemos tomarlo constante. Y esta constante la podemos hacer 0, así que podemos decir que la energía cae que la energía inicial es 0. Y de acá ponemos en cualquier punto de la trayectoria, esto es un medio de m por b cuadrado menos m por g por x en cualquier punto de la trayectoria. Entonces de acá sale la velocidad. Y esto podemos decir que es 0, ¿no? Si tomamos adecuadamente el origen de la energía potencial. Entonces de ahí sale b es igual a la raíz cuadrada ¿de qué? 2 por g por x, ¿verdad? Así que esto lo podemos usar acá adentro. Entonces, esta integral, ahora que pusimos coordenadas, podemos decir lo que son A y B. Acá me apareció X, así que podemos integrar en X entre 0 y XB. Arriba tengo que escribir el diferencial de S. Vamos a escribirlo acá. Diferencial de S es igual a la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado más el diferencial de y al cuadrado. Y acá una de las dos la puedo poner en función de la otra, porque es a lo largo de la trayectoria, ¿no? Usando la y'. El diferencial de y, puedo usar la y', la tangente de la trayectoria. Así que esto me conviene escribirlo como, puedo usar cualquiera de las dos, ¿no? Pero como acá me quedó x, me conviene que acá también me quede x. Entonces esto me va a quedar dx cuadrado más, hay un 2. No, usando que y' es de y a de x. Así que, si simplifico esto un poquito antes de meterlo dentro de la integral, acá tengo dx cuadrado y acá también tengo dx cuadrado, lo puedo sacar y me va a quedar la raíz de 1 más y' de x cuadrado diferencial de x.
acá usé que y' de x es igual a di de x. Es decir, que di es y' por dx, para reemplazar acá. Así que esto es la raíz cuadrada de 1 más y' de x al cuadrado sobre raíz de 2gx diferencial x. Está integrado hasta xb, así que este es el tiempo en ir de a a b. Así que el problema quedó planteado como un problema de este tipo, de variacional, donde la función f es esto. Entonces, una vez que lo tengo escrito así, no tengo que hacer eso, ¿no? No tengo que hacer toda esa cuenta. No tengo que operar con la integral, no tengo que integrar por partes ni nada. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que escribir la ecuación de Euler-Lagrange para este integrando. Eso me va a dar la ecuación de la trayectoria. No es una ecuación de movimiento en este caso, pero es la forma de la trayectoria. Entonces, la f del cálculo del pizarrón de allá es esto de acá. F de y de x y' de x es igual a la raíz cuadrada de 1 más y' de x al cuadrado sobre el raíz de 2g, lo puedo sacar como factor, así que acá me queda solamente raíz de x. Esta es la f. Entonces, ¿qué tengo que hacer? df a di. ¿Esta es la que hago primero? Sí. Igual a d a dx de df a di'. Esta es la ecuación de Euler-Lagrange. ¿Df a di cuánto es? Y no está acá adentro. Está la i', pero no está la i. Es 0. Así que esto es igual a 0. Entonces la ecuación, esta es la ecuación de Euler-Lagrange. Dice esto. Entonces, ¿con qué me quedo? Con d a dx de df a di' igual a 0. ¿Qué me dice esto? Df a di' es constante. Así que no va a ser muy complicado la ecuación con que nos encontremos. Así que lo que tengo que hacer es calcular df a di', que es medio chancho porque está dentro de una raíz cuadrada, ¿no? ¿Qué me queda? Me queda en un medio al derivar la raíz cuadrada. Me queda un 2i' al derivar el integrando. La raíz cuadrada se vino para abajo. Me queda así. El 2 se va con el 2. Y esta es la ecuación diferencial. La de abajo está al cuadrado. También nos falta el 2g en la raíz de x, ¿no? Sí, pero sale como factor común, ¿no? Así que no lo puse. O sea, si es mínimo con ese factor, también es mínimo sin ese factor. Así que para la cuenta solamente me alcanza con esto.
Es una ecuación diferencial, pero está escrita de una manera horrible, porque tiene la derivada la tiene acá y la tiene acá adentro, ¿no? Entonces hay que hacer algo con esto. ¿Qué es lo que podemos hacer? Para sacarnos una raíz cuadrada encima, ¿qué hacemos? Elevamos al cuadrado. Me queda y' al cuadrado sobre x por 1 más y' cuadrado. Igual a una constante. Esta constante ya a esta altura nos conviene ponerle un nombre, ¿no? Le podría poner, qué sé yo, A. Pero como esta cuenta ya la hizo Bernoulli hace 200 años, le voy a poner 1 sobre 2A. Es un spoiler mínimo porque sé que me sirve que quede así. Ahora la voy a acomodar un poco. Voy a acomodar acá al lado. 2a sobre x es igual a 1 más y' cuadrado sobre y' cuadrado. Y esto es igual a 1 más 1 sobre y' cuadrado. Y ahora este 1 lo paso de este lado. 2a sobre x menos 1 es igual a y' cuadrado, es igual a 1 sobre y' cuadrado, y ya empieza a tener una forma más simpática como ecuación diferencial. Y' es igual a la raíz cuadrada de 1 sobre voy a hacer esta resta. Me queda 2a menos x sobre x. (2a sobre x menos 1, sí. Entonces así acá me queda más prolijo x sobre 2a menos x, dando vuelta a esa fracción. ¿La tengo bien? Sí. Así que esta es la ecuación diferencial que satisface la braquistocrona. Por supuesto, rápidamente la podemos escribir como integral, separando el diferencial y el diferencial x. Ponemos el diferencial x de este lado escribimos la integral de y nos queda, bueno, escribámoslo, la integral de diferencial de y es igual a es igual a la integral de la raíz cuadrada de x sobre 2a menos x diferencial x. Así que ahí ya tenemos escrita la curva de la braquistocrona, está escrita como una integral. ¿Qué hay que hacer ahora? Hay que hacer la integral. ¿Se puede hacer esa integral? Esa integral se puede hacer así, usando una sustitución increíble. Que sustitución increíble. Que es una de estas trigonométricas. X es igual a por 1 menos coseno de θ.
uno se calcula, mete esto ahí adentro, se calcula el diferencial de esto, lo reemplaza ahí en el diferencial x y le queda una integral trigonométrica que se puede hacer. Es una cuenta larga, pero al final se convierte en la integral de 1 menos el coseno de θ. Es realmente increíble. Es un montón de cuentas, así que se las voy a ahorrar y voy a escribir solamente la solución. Son como 7 pasos de cuenta trigonométrica algebraica fácil, síganla en las notas. Y queda I igual a por z menos seno de z más una constante de integración. Esa es la integral junto con esta, así que estas dos ecuaciones para x e y dan la forma de la trayectoria y de x de manera implícita, usando el parámetro z, con z entre 0 y pi, si no me equivoco. Y esta es simplemente a por 1 menos coseno de z. Las dos constantes de integración, estas son dos constantes de integración, ¿no?, que nos quedaron colgadas. Esta viene de haber integrado esta parte trivial, ¿no?, este diferencial. De ahí viene esta constante, que la escribimos como 1, 2a, y acá nos quedó a, por eso está escrita así, para que quede solamente a. Y esta constante de integración, de hacer esta última integral, ¿de dónde las ajusto esas constantes? ¿De qué? De los puntos inicial y final, exacto. Esas constantes hay que elegirlas de manera que cuando x es igual a 0 estoy en a, y cuando x es el punto final, que es xb, estoy en ib. Esa curva, ¿alguno de ustedes la conoce? ¿Esta curva? Es una curva trigonométrica conocida. Se llama cicloide. Es una de las curvas geométricas que ya se conocían desde la antigüedad, ¿no? Es la curva, acá creo que tengo un redondel. Si uno agarra un círculo y marca un punto en el círculo y hace rodar sin deslizar el círculo, no como me está saliendo, sino realmente sin deslizar, la trayectoria que traza ese punto es esta curva. Es una cicloide. Y por supuesto la propiedad de esta no tiene ninguna relación con esto, ¿no? O sea, esta curva cicloide además tiene la propiedad de que es la de tiempo mínimo para llegar entre dos puntos en un plano vertical. Así que además es la braquistócrona. Es una curva así, entre A y B. Así que si yo agarro una bolita y la tiro por acá, llega acá a un tiempo que es mínimo con respecto al que seguiría en cualquier otra trayectoria. Ya sea así, o incluso una trayectoria más corta, como la trayectoria recta entre A y B es más corta, pero tarda más tiempo en llegar. Esta curva cicloide tiene otra propiedad notable que a mí en realidad me resulta más notable todavía, que es isócrona. Si yo tiro partículas a distintos lugares de las trayectorias, todas tardan el mismo tiempo en llegar al punto de abajo. Es decir, yo tiro una bolita de acá y una bolita de acá, la de arriba se mueve más rápido y la de abajo más lento, de manera que la de abajo la espera y llegan juntas al punto de abajo. Así que esta curva también es isócrona. Eso a mí me resulta increíble. Sí. En el laboratorio de física experimental, si se fijan, hay un péndulo que usa esta propiedad. Eso lo inventó Huygens, un astrónomo holandés, también de esta época de la Revolución Científica, que tiene dos cicloides así. El péndulo está colgado de acá y cuando pendula se pliega sobre la cicloide. Ese péndulo tiene la propiedad de que el período es independiente de la amplitud.
cosa que no pasa para un péndulo para un péndulo simple. El periodo es independiente de amplitud para oscilaciones pequeñas, pero para oscilaciones grandes no. Pero el péndulo cicloide que inventó Huygens, sí, él estaba tratando de inventar un reloj de péndulo, cosa que al final lo hizo, pero sin esto. Al plegarse sobre la cicloide usa esta propiedad, no importan los detalles, y da un péndulo que tiene el mismo periodo para todas las amplitudes. Ahora en la práctica fabricamos una cicloide y verificamos la propiedad de la braquistócrona. Cayó bien. Cae mucho más rápido. Ah, se chocaron un poco antes, es verdad. Me parece que es increíble. Bueno, buenísimo. Me falta conectar esto con las ecuaciones de la mecánica, ¿no? O sea, ¿cuál es la relación entre el cálculo que hice y las ecuaciones de Newton, por ejemplo, donde haya fuerzas, vínculos, y las ecuaciones sean realmente las de la mecánica? O sea, ¿por qué el principio de Hamilton da las ecuaciones de la mecánica? No solamente que sirva para calcular problemas variacionales en general. Vamos a dejarlo para la clase que viene.